Sean bienvenidos a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo entrega una vez más del comentario de la Parashat de la semana, que lleva por título la Parashat Emor, que corresponde a los capítulos 21, 22, 23 y 24, cuatro capítulos, del Sefer Vayikra o libro de Levíticos. Así que seguimos avanzando en nuestro estudio sobre el libro de Levíticos y en esta ocasión vamos a comentar sobre una festividad eh, que está en el capítulo 23 de la Parsha de Mor, que tiene que ver con el Pentecostés, ¿ok? Y su conexión con los 144.000. Por eso vamos a iniciar este comentario de los escritos del Nuevo Testamento, especialmente con el libro de Apocalipsis, que literalmente significa el libro de la revelación. Bueno, para iniciar, vamos allí al capítulo 14 del libro de Apocalipsis, que comenta sobre las características o el carácter que tiene los 144.000. ¿Quiénes son estos 144.000? Bueno, en resumen, los 144.000 son los que reciben el sello del Dios vivo, según Apocalipsis 7. Ok, y aparte, ellos reciben un sello de parte de un ángel comisionado para sellarlos, con el fin de que no puedan padecer los vientos de destrucción, que son las 7 postreras plagas, y por lo tanto estos son los que alcanzan victoria sobre la bestia de Apocalipsis 13, que surge del mar, y sobre la imagen de la bestia que surge de la tierra del mismo capítulo 13. Es decir, los 144.000 no se someten al poder totalitario de las bestias de Apocalipsis 13, la bestia que surge del mar y de la imagen de la bestia que surge de la tierra, y que por lo tanto este es el remanente, estos 144.000 es el remanente que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero Apocalipsis 14, en la introducción, desde el 1 al 5, menciona las características de estos 144.000 que dice: miré y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión. El monte de Sión es el templo celestial, es decir, el templo ubicado en la Nueva Jerusalén. Vamos a decirlo así. Dice que allí el Cordero estaba en el monte de Sión, en el templo celestial, y con él estaban 144.000 en el templo. Recuerden que estos 144.000 no son, bueno, en mi estudio personal, yo no considero que los 144.000 sean los mismos de la gran multitud. Quizás la confusión está en la pregunta que dice uno de los ancianos en el capítulo 7, creo que a partir del verso 13 en adelante o 14 por allí, menciona estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, no? Y el anciano responde: estos son los que han salido de la gran tribulación. Por eso estarán en el templo de Dios sirviendo de día y de noche, es decir, están en el templo sirviendo de día y de noche, es decir, son sacerdotes. El detalle es que la gran multitud en el capítulo 7 también están vestidos de ropas blancas, ¿ok? Y quizás por eso la mayoría infiere que estos que están vestidos de ropas blancas sean los mismos de la gran multitud. Pero no, no es así, porque hay varios que visten de ropas blancas y varios grupos que visten de ropas blancas. Pero la pregunta específica del ancianos es sobre un grupo que Juan está viendo, ¿ok? Y estos son los 144.000 que también visten de ropas blancas
¿ok? Que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero y por esa razón están en el templo de Dios sirviendo de día y de noche, como describe el capítulo 7. Ahora, estos que sirven en el templo de Dios de día y de noche, por eso están con el Cordero, en pie sobre el monte Sión, y con él solamente 144,000. No es la gran multitud, pero bueno, eso es un estudio que más adelante podríamos distinguir. Pero dice que estos 144,000 tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes, ¿ok? Oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y oí voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas, es decir, tocaban, ¿no? Sus arpas. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro animales y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra, comprados. Además, estos son los que con mujeres no fueron contaminados. Esto alude a los Coanín, a los sacerdotes, según la Parsha Emor, capítulo 21 y capítulo 22. Porque los Kohanim, los sacerdotes, no podían tomar cualquier mujer. En la Torah, los sacerdotes no pueden contaminarse con mujeres. Es decir, ¿qué quiere decir contaminarse con mujeres? No con cualquier tipo de mujer. A los Kohanim, a los levitas, o los sacerdotes levitas, se les prohibía tomar por mujer a una mujer divorciada. Esto es, ojo, esto es solamente alusivo a los sacerdotes, ¿ok? No al pueblo, no a los hombres del pueblo en general, sino exclusivamente a los sacerdotes. No podían tomar por mujer a una mujer divorciada, a una mujer viuda o a una mujer, digamos, del oficio más antiguo, ¿no? A una mujer complaciente o que haya tenido algún pasado, ¿no? No podían tomar, tenía que ser vírgenes en este caso. Entonces, estas características de los coanim, de los sacerdotes levitas, a esto es lo que hace alusión acá. Esto no significa que los 144 sean mujeres, sino que está hablando de la dedicación exclusiva o de la consagración exclusiva de los 144,000 al servicio del Padre y en este caso del Cordero, ¿no? Dice luego, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, ¿ok? Esto es la dedicación exclusiva, ¿no? Aquí, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Esto habla del martirio. Esto habla de la puerta estrecha. Los 144,000 recorren la puerta estrecha, porque dice el maestro, amplio es el camino que conduce a la perdición. En el contexto, la puerta ancha y la puerta angosta se refiere es la invitación al martirio. Y de hecho, el maestro no dice entren por la puerta estrecha. El maestro en realidad si uno lee la versión hebrea, capta en realidad lo que el maestro quiso decir. En realidad en el capítulo 7 de Mateo, donde habla de la puerta estrecha y la puerta ancha, o entremos por el camino estrecho, en realidad el maestro dice, entremos pues por el camino estrecho. Y eso es una invitación al martirio. ¿Ok? En otro, en otro momento explicaré en detalle por qué eso se refiere al martirio. Bueno, los 144,000 son los que siguen ese camino estrecho que es el martirio. A eso se refiere al martirio. Por eso siguen al Cordero, según la invitación del Cordero, entremos, ¿ok? Por la puerta estrecha o el camino estrecho, que es el martirio. Pues estos 144,000 en cierta manera parece ser que participan del martirio. ¿Ok? Y ya vamos a ver que sí, no diría la totalidad de ellos, pero sí un gran número de ellos. Y además se le llama que estos fueron comprados de entre los hombres
por primicias para Dios y para el Cordero. Y esto es lo que quiero explicar. La palabra primicias para Dios y para el Cordero. Dice luego, y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué quiere decir que ellos son primicias para Dios y para el Cordero? Esta es la parte que voy a explicar. Esto está en conexión con la Parsha de Mor, ¿ok? O está en conexión con el ciclo agrícola de Israel o el ciclo agrícola del santuario. Pues el ciclo agrícola de Israel es el mismo ciclo agrícola del santuario. Esto está en conexión con el santuario y con el ciclo agrícola y con el ciclo de festividades de todo el año. Recuerden que las fiestas del santuario, los festivales del santuario, marca la pauta para la profecía. ¿Ok? Es el rollo de la profecía, por así decirlo. Bueno, hay una festividad que precisamente es la festividad que transcurre en este mes. Dicho sea de paso, y estamos al 18 días del mes de Iyar. El mes de Iyar es el segundo mes que sigue a Nisan o sigue a Aviv. ¿Ok? Luego viene el tercer mes, el mes de Sivan, época en que la Torá fue dada en el Sinaí. ¿Ok? Que lo que se le conoce como Pentecostés. Entonces estamos transcurriendo estos días, por así decirlo, de Shavuot o la fiesta de las semanas. Según la Torá en Levíticos 23, versos 15 al 17, dice que habéis de contar desde el siguiente día del sábado, eh, desde el día en que ofreces el Omer. La palabra hebrea, en las versiones españolas dicen primicias, pero el hebreo dice claramente el Omer. El Omer es una medida de capacidad que se utiliza para medir la cebada. Y esto se hace al siguiente día del sábado. Ya explicaremos a qué se refiere al sábado, aunque hay un debate entre los judíos del siglo primero tenían debates a qué sábado se refería, no había consenso. ¿Ok? Un grupo interpretaba una cosa, otro grupo otra cosa. Entonces ya voy a explicar eso. Dice, desde el día en que ofreces el Omer de la ofrenda mecida, dice 7 semanas cumplidas serán. En hebreo dice Shevat Shabbatot, 7 sábados. Aquí lo traducen semanas. También la palabra Shabbatot puede traducir semanas, pero también traduce sábados. No dice Shavuot, dice Shabbatot en Levíticos 23. Entonces dice, hasta el siguiente día del sábado, el séptimo, es decir, cuando se complete el séptimo Shabbat del conteo, dice, contaréis 50 días. Esto es lo que en griego se traduce como Pentecostés, el día quincuagésimo. Entonces ofreceréis nuevo presente al Eterno. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán 2 décimas de flor de harina cocidos con levadura por primicias al Eterno. La palabra aquí primicias en hebreo es bikurim. Los bikurim es la ofrenda que se presenta o es la primicia que se presenta a partir del día quincuagésimo o en Pentecostés, que era la cosecha del trigo, ya que hay que hacer la distinción. El Homer, ¿ok? Es la cebada y los Bikurim es el trigo. Ambas son primicias, solo que una es de cebada, se le llama Homer, y otra que es de trigo se le llama Bikurim. Claro, porque en español todo es primicia, pero en el hebreo no. En el hebreo hay una diferencia entre Homer y Bikurim. Entonces, el Homer se ofrece durante los 7 Shabbatot, es decir, al siguiente día del sábado. Y aquí voy a explicar el debate. Los fariseos interpretaban, o hasta el día de hoy, esa es la posición del judaísmo ortodoxo oficial,
¿Ok? Los judíos ortodoxos interpretan que este sábado se refiere al 15 de Aviv, es decir, al primer día de los panes sin levadura, es decir, posterior a la Pascua. Recuerden que la Pascua se sacrifica el 14 y el 15 comienza el festival de los ácimos o panes sin levadura. Bueno, ese primer día, los fariseos interpretan que al siguiente día del sábado se refiere al 15 al 15 de Aviv, es decir, que el Omer se presentaría a partir del 16 de Aviv o 16 de Nisan, ¿ok? Y que el día quincuagésimo, el Pentecostés, caería siempre un 6 de Sivan, que según los fariseos fue la fecha en que la Torá fue dada en el Sinaí, ¿ok? Y es la fecha o es el día en que se presenta entonces el grano nuevo, como dice aquí, que se ofrece en forma de pan, dos panes cocidos con levadura, es decir, pan leudado, como primicia, como bicurín al Eterno. Se presentan en el templo, ¿ok? En el santuario. Entonces, los fariseos dicen que este sábado, que es la posición mayoritaria del judaísmo hoy, cree que se refiere al sábado que sigue al 15 de Aviv, es decir, que el Omer comienza a ser contado desde el día 16. Pero había otro grupo que no tenía la misma interpretación, que eran los llamados saduceos y los veituseos. Es otro grupo que menciona, si ustedes leen la literatura de Flavio Josefo, menciona a los llamados veituseos, eran otro grupo. Y los veituseos y los saduceos y los esenios también comparten la idea que este sábado, el siguiente día del sábado, no se refiere al sábado de Pascua, sino al sábado, al Shabbat Bereshit, es decir, al séptimo día de la semana, al sábado de la creación. Es decir, que el Homer tendría que esperar al primer sábado de la celebración de la Pascua. Por ejemplo, si la Pascua hubiese caído un día miércoles o un día martes o un día lunes en la semana, tendrían que esperar hasta llegar el sábado, ¿ok? De la semana, el séptimo día de la semana, y a partir del siguiente, a partir del cese del Shabbat, entonces comenzaría el conteo de los 7 Shabbatot. Esta es la explicación que dan los beituseos, que era la posición mayoritaria en el judaísmo del siglo I, porque la mayoría de los grupos creían que esto se refería al Shabbat semanal, pero hoy se han invertido los papeles. Ahora es la posición mayoritaria del judaísmo hoy es que se refiere al sábado del 15 de Nisan. Entonces, pero no había consenso en el judaísmo del siglo I, es decir, habían grupos que interpretaban este texto de forma diferente. Entonces, mm, entonces habían grupos que interpretaban que esto se refiere al sábado del séptimo día y que a partir del primer sábado después de la Pascua, del séptimo día, se comenzaba el conteo del Homer contando 7 Shabbatot. Y por lo tanto, al siguiente día del séptimo Shabbatot, ya contado, contaréis 50 días, que siempre caería el primer día de la semana. Es decir, Pentecostés siempre caería después del Shabbat del séptimo día de la semana y por ende, siempre caería día domingo, por así en este caso decirlo. Incluso los caraítas, los judíos caraítas, creen que este Shabbat se refiere al sábado semanal, desde el séptimo día de la semana. Ahora, cuál de los dos conteos es el correcto? ¿Cuál es el de los dos conteos es el bíblico? Es difícil, es difícil llegar a un consenso. Sin embargo, el Evangelio, por el hecho de que Yeshua muriera un 14 de Aviv o Nisan, y que
El primer día de, digamos, el día de la resurrección, Yeshua resucita el primer día de la semana, ya luego al siguiente día del Shabbat, Yeshua resucita, es decir, el primer día de la semana. Si uno lee los evangelios en griego, en realidad dice el primero de los sábados. Está haciendo referencia a este texto, en realidad. Y parece ser que ahí coinciden ambos conteos, tanto el conteo de los fariseos, que era el 16 de Nisan, y el conteo de los saduceos y de los beituseos y de los esenios, porque el 15 de Nisan coincidió con el séptimo día de la semana. Así que cuando uno lee en los evangelios, en los sinópticos especialmente, cuando dice llegado el primero de los sábados, en realidad traducen el primer día de la semana, pero ahí está, es un hebraísmo, ahí está hablando es del festival del conteo de los 7 Shabbatot o de las 7 semanas. Por eso llegado dice el primer día de la semana o el primero de los sábados, ¿ok? Se refiere al festival del Omer, donde Yeshua resucita como la primicia del Omer. Ahí es el cumplimiento. Y de a partir de allí había que contar 7 sábados, ¿ok? Quiere decir que el Pentecostés del libro de los Hechos, capítulo 2, ocurrió un primer día de la semana, ocurrió un domingo. Así que ahí coincide tanto el conteo fariseo como el conteo saduceo. Pero hoy en día, si la Pascua cae, si el 15 de Nisan no coincide con el Shabbat del séptimo día, ahí es difícil llegar, en este caso, a un consenso. ¿Ok? Es difícil. Eh, porque en el Evangelio se toma en cuenta ambos conteos. ¿Ok? Coincide ambos conteos. Ahora bien, en la tradición bíblica, a esta festividad de los 7 Shabbatot, ¿ok? O el festival de los Bikurim, de las primicias, o del llamado Pentecostés, también se le conoce como Katzir, la fiesta de la siega. Dice, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Primero la fiesta de los ácimos, que es donde 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, que es Nisan, porque en él saliste de Egipto y ninguno compadecerá vacío delante de mí. También la fiesta de la siega, se dice en hebreo Hat Hakatzir, es la siega del grano, en este caso del trigo. También se le llama los primeros frutos, los bikurí, los bikuré, perdón. Bikuré es los primeros frutos, pero es de la siega del trigo, del grano, de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. En el hebreo se le llama Hak HaAzif, ¿ok? Hak HaAzif, que en este caso es de los frutos, en este caso de los dátiles, esto es ya en otoño, ¿ok? En la fiesta de las cabañas, que en este caso son los dátiles, las uvas, las aceitunas, lo que se cosecha al final del año, ¿no? La fiesta de la recolección. Y en Deuteronomio capítulo 16 9 al 11 ahí se utiliza la palabra Shavuot, no Shabbatot, sino Shavuot, que son semanas. Dice, por ejemplo, dice Shivea Shavuot, a diferencia de Levíticos 23 que dice Sheva Shabbatot, 7 sábados, dice en Levíticos 23, mientras que en Deuteronomio 16 9 dice Shivea Shavuot, 7 semanas. Aquí sí se habla de semanas. Dice, 7 semanas te contarás desde que comenzare la hoz en las mieses. La figura de la hoz aparece en Apocalipsis 14, el Hijo del Hombre, en la nube que viene con la hoz, donde el ángel le dice, ciega. ¿Ok? Está hablando de las semanas. Es el festival de las semanas. ¿Por qué el de las semanas? Que es en la primavera. Porque es la cosecha del trigo. El trigo se cosecha es a inicios del verano, no en otoño. ¿Ok? En otoño son frutos. Entonces ahí está la conexión, siguiendo el cronograma del calendario del santuario, del ciclo agrícola de Israel.
que es la sombra profética. ¿Ok? Entonces uno va ubicando las profecías según el calendario bíblico, según el orden festivo del ciclo agrícola. ¿Ok? Entonces 7 semanas contarás desde que comenzara la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas, es decir, los llamados Shivea Shavuot, las 7 semanas. Y luego dice, y harás la solemnidad de las semanas al Eterno tu Dios. ¿Ok? En realidad dice en el hebreo, Beasita Hag Shavuot. ¿Ok? Y harás el festival de las semanas al Eterno tu Dios. ¿Ok? Que es Pentecostés, pero aquí se le llama Hag Shavuot, el festival de las semanas. De la suficiencia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según el Eterno tu Dios te hubiese bendecido. Es decir, se va a dar de manera voluntaria la primicia, es decir, la cantidad, no es una cantidad medida, sino es una cantidad voluntaria de la primera siega de los bikurim, de los primeros frutos del trigo. ¿Y cuál era la mitzvah? ¿Cuál era el mandamiento en ese día? Dice, te alegrarás delante del Eterno tu Dios. Es decir, que los israelitas debían peregrinar al santuario. Quiere decir que los apóstoles en Hechos 2 no estaban reunidos en el aposento alto, como dice la teología occidental. Según la Torá, estaban reunidos en el templo. Y alguno preguntará, pero es que el Espíritu Santo desciende sobre el aposento alto, porque dice que el Espíritu Santo, cuando es derramado, dice, llenó toda la casa. Sí, pero recuerden que al templo se le llamaba la casa de Dios, Betel, o la casa de Adonai, la casa de Hashem, ¿ok? Y también se le llama Beit Hatefilá, casa de oración para todos los pueblos. Así que los apóstoles no estaban reunidos en el aposento alto, estaban celebrando Shavuot, ¿ok? Y estaban en el templo, así que la Ruach HaKodesh vino sobre ellos como lenguas de fuego en el templo, en cumplimiento de la profecía que dice, de Sión saldrá la Torá y la palabra de Hashem, la de Bar Hashem, la palabra del Eterno, desde Jerusalén. ¿Ok? Así que el mensaje del Evangelio fue proclamado por Pedro ahí en el monte Sión, ahí en el templo, en Jerusalén, celebrando, no en el aposento alto, sino en Jerusalén, cuando celebraban Shavuot. ¿Por qué? ¿Cuál era la mitzvah? Que debían alegrarse en una fiesta, en un festival del grano, del trigo, de la primicia, los bicurín, se presentan los bicurín, te alegrarás delante del Eterno tu Dios, tú y tu hijo, tu hija, tu siervo, es decir, tu empleado, tu empleada, y el levita que estuviera en tus ciudades debían peregrinar al santuario, y el extranjero incluso podía celebrar Shavuot, no tenía que estar circuncidado como en la Pascua. No, no como en Pesas, que era exclusivamente para los circuncisos. No, incluso el festival de Shavuot era para el extranjero, para el guer, para el huérfano, para la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar del Eterno tu Dios, hubiese escogido para hacer habitar allí su nombre. Era una fiesta de alegría, era un festival. Ahora, ¿qué representa estos bicurín, este grano, este trigo que se presenta como primicia? Representa al pueblo de Israel que es consagrado por el Eterno. Aquí lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 2, verso 3. Dice, Kodesh Israel, es decir, sagrado era Israel para el Eterno. Así como la primicia que se presenta, los bikurim que se presentan en Pentecostés en el templo, esa primicia es sagrada, es santa. Dice que Kodesh Israel, santo era Israel, la Adonai, para el Señor. Dice Reshit Tehuato, es decir, primicia. Reshit, aquí Reshit también corresponde a los Bikurim, ¿ok? Primicia de, eh, de los productos.
¿ok? Primicia de los productos. Era Israel para el Eterno. El contexto está hablando de Israel cuando estuvo en el desierto, en los días del desposorio, ¿ok? En los días del compromiso. Dice que el Eterno era, perdón, Israel era Kodesh. Así que aquí las primicias que se ofrecen en Pentecostés es una alusión a Israel. Israel como primicias, como bikurim. Por eso Romanos 11, verso 16, hablando en contexto del pueblo de Israel, hablando de la parábola de los dos olivos, el olivo natural y el olivo cultivado, perdón, el olivo silvestre y el olivo cultivado, que es Israel y las naciones. Dice el apóstol Pablo, si el primer fruto es sagrado, es santo, es Kodesh, también lo es todo. Claro, porque la cosecha del trigo se santificaba ofreciendo el reshit, ofreciendo lo primero, ofreciendo los bikurim, los primeros frutos. ¿Ok? Al ofrecer en el templo los bikurim, entonces toda la cosecha era santificada y el Eterno añadía berajá, bendición, a esa cosecha de, en este caso, de trigo. Así que el Festival de las Primicias era un día de acción de gracias. ¿Ok? La entrega de la primicia era una acción de gracias al Eterno, pues por la cosecha del trigo, ¿no? Por el beneficio de la cosecha. Y eso era un acto sagrado, es decir, que el campo quedaba, la cosecha quedaba santificada, Israel era consagrado, era santificado con la entrega de la primicia. Por eso dice, si el primer fruto es santo, también lo es todo. De ahí, Pablo está tomando esta idea del festival de los Bikurim. Y Santiago dice lo siguiente, o Jacob, dice toda buena dádiva, en este caso en alusión a la cosecha del trigo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Está hablando de la cosecha, porque el Eterno es el que da la lluvia tardía, para que el grano del trigo madure y sea segado, ¿no? Y se presenten las primicias para celebrar el festival, la acción de gracias del festival de los Bikurim. Dice, eso es una buena dádiva, es un don perfecto que desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y noten ahora, Él, de su voluntad, dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, que todo aquel que es nacido de arriba, nacido de lo alto, todo aquel que nace del Padre de las luces, a través de la simiente incorruptible que es la palabra de verdad, dice, esta palabra nos hace renacer como primicias de sus criaturas. Por eso Pedro dirá, somos renacidos, no de semilla corruptible, sino de la semilla incorruptible por la palabra de Dios. Es decir, la semilla es el mensaje y los que reciben el mensaje, es decir, en cierta manera la semilla es sembrada en buena tierra, esto da fruto. ¿Qué llegamos a hacer? Llegamos a ser primicias de sus criaturas, como lo era Israel. Israel era la primicia de todas las naciones. Es la primicia, es los bicurín, es los primeros frutos de todas las naciones. De hecho, los primeros conversos en Pentecostés eran judíos, si no se enteraron. Los 3000 que se bautizaron allá en Hechos capítulo 2 bajo el bajo el mensaje de Pedro, bajo el mensaje pentecostal, esa era la primicia, ¿ok? Esa era la primicia de los conversos y eran judíos toditos, ¿ok? Eran judíos, ahí no habían gentiles, ¿ok? Así que la iglesia primigesta o la iglesia temprana era judía, era judía. Así que aquí se cumple lo que dice las escrituras. Ahora, pero ¿cómo conectamos esto con los 144.000? Porque los 144.000 se le llama primicias, son los bikurim, ¿ok? Esto quiere decir que hay una lluvia tardía que va
a madurar la semilla, la simiente sembrada en los corazones humanos, lo que aquí llama Jacob la palabra de verdad o el mensaje de verdad, ¿ok? Que nos hace nacer como primicia de sus criaturas. Y estos son los 144.000. Ahora, ¿cuál es ese mensaje que, eh, que hace madurar el grano, ¿no? Para la siega, porque en el contexto de Apocalipsis 14 hay una cosa, hay una siega, ¿ok? Y los 144.000 están representados por el trigo, cuya siega se da es en Pentecostés, ¿ok? Siguiendo el ciclo agrícola, ¿ok? Siguiendo el ciclo agrícola. Bueno, dice la sierva del Señor, o mejor dicho, en este caso la escritora Elena White, en su libro Consejos para los Maestros, en la página 443, hablando del mensaje que proclamamos, dice: el mensaje que proclamamos tiene el sello del Dios vivo. El sello del Dios vivo es el mensaje que sella los 144.000. ¿Cuál es ese mensaje que sella los 144.000? Bueno, en Primeros Escritos, en la página 118, dice: vi luego el tercer ángel. Ella está haciendo alusión al Apocalipsis 14, verso 6 en adelante. ¿Ok? El verso 6 en adelante, hasta el verso 12, ¿no? Si no más recuerdo, al mensaje de los tres ángeles que aparecen allí en el contexto. Luego de la visión de los 144.000, dice: vi luego el tercer ángel y dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda, porque es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña. Noten que esto está en conexión con la parábola del trigo y la cizaña. Noten, el trigo y la cizaña. El trigo se ciega en el festival del día quincuagésimo, del día del Pentecostés, en el festival de Shavuot. Ahí comienza la siega del trigo con las primicias y continúa todo el resto el verano, la cosecha del trigo. Y finalmente la fiesta en Sukkot, en otoño, es el festival de la cosecha de los frutos, las aceitunas, las uvas, que aparece también en el contexto de Apocalipsis 14, eso queda para Sukkot, ¿ok? Entonces dice: es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar, o que es lo mismo, atar el trigo. Note que el sellamiento significa atar el trigo. Los 144.000 que reciben el sello de Dios en realidad son gavillas atadas como trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Además, dicen en la página 89 de Primeros Escritos, dijo el ángel: el tercer ángel está atándolos o sellándolos en gavillas para el granero celestial. Por eso que los 144.000 aparecen en el granero celestial, en el monte Sión. Pero el mensaje o la semilla que dio fruto fue el mensaje de los tres ángeles, según Apocalipsis 14:6 en adelante, el ángel que tenía el evangelio eterno para evangelizar a todos los moradores de la tierra. Los que reciben el evangelio eterno, que proclama: teman a Dios, denle gloria, porque ha llegado la hora del juicio, ha caído Babilonia. Si alguno ha dado a la bestia y a su imagen, Apocalipsis 13, ¿ok? También participará de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, que ese es el mensaje del tercer ángel. Recibirá la marca de la bestia, ¿no? Y participará, pues, en este caso, de la ira divina. Y luego habla de una felicidad, de unas bienaventuranzas, ¿no? Unas felicitaciones, felicidades para los que mueren de aquí en adelante en el Señor. Noten, hay mártires que mueren, ¿ok? Pero esos mártires pertenecen al grupo de los 144.000, porque estos son los que
guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por eso entonces inicia la ciega, según el contexto de Apocalipsis 14. Miren toda esta conexión. Pero alguno dirá, pero ¿cómo es que los 144.000, si han muerto, algún grupo de ellos no pueden ser parte de los 144.000? Pues déjenme decirles que sí. Déjenme decirles que sí. Según la misma autora, hay un extracto que escribió J.N. Lovebrut, uno de los pioneros del movimiento adventista. Tenía esta interpretación muy interesante, donde se habla preguntas sobre el sellamiento en la página 31, escrito por J.N. Lovebrut, donde tuvo una pregunta directa hacia la hermana White, donde dice que en la conferencia general de 1909 el anciano Irwin tenía un estenógrafo acompañándolo en una visita a la hermana White. Él tuvo el deseo de preguntarle algunas cosas y tengo una copia exacta de las palabras de las preguntas y las palabras exactas de la respuesta. Entre otras preguntas, esta era una. Aquellos que murieron en el mensaje, es decir, los que han recibido el mensaje de los tres ángeles, el Evangelio eterno, el mensaje del santuario, en fin, dice, murieron en ese mensaje, estarán entre los 144.000. En respuesta, la hermana White dijo, oh sí, aquellos que han muerto en la fe del tercer ángel estarán entre los 144.000. Yo estoy clara en esta materia. Estas fueron las palabras exactas de las preguntas y respuestas como el hermano me permitió copiarlas de su informe de estenógrafo. ¿Ok? Eso está allí en este documento. Es una cita que yo extraje de un libro que estudia completamente el tema del sellamiento. Así que, mis queridos, y este no es la única cita, hay otras citas más, pero bueno, no me quiero extender en este tema. Pero vemos entonces la conexión. Yo lo que quería era, mi intención era conectar la fiesta de la cosecha, el festival del santuario, con con los 144.000 para explicar cómo es que los 144.000 se le llama primicias para Dios y para el Cordero. Bueno, la explicación está, la da Santiago, para ser más exacto. Cuando dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, en este caso por el Evangelio eterno, ¿ok? Para que los que recibamos esta palabra somos renacidos, hacemos eclosión, como la semilla hace eclosión, germina, como dirían hoy en día, hace eclosión para que seamos primicias de todas sus, en este caso, de todas sus criaturas. Pero los 144.000 son primicias en el marco y en el contexto del gran conflicto que los 144.000 arrostran contra los poderes totalitarios, contra potencias perseguidoras como es la bestia y la imagen de la bestia que en Apocalipsis 13 en este caso aparece. Pero estos 144.000 no se someten, ¿ok?, a los dictámenes totalitarios de estas bestias, sino que se mantienen firmes y fieles, consagrados al servicio de Dios y al servicio del Cordero, guardando sus mandamientos y guardando la fe de Jesús. Por eso guardan la fe de Jesús, porque siguen al Cordero donde quiera que éste va. Es decir, van al martirio, en su gran mayoría, o padecen persecución por causa de su fe. Sin más que decirles, les deseo un Shabbat Shalom y también y una feliz semana para todos ustedes. Muchas bendiciones.